¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Continuamos con esta maratón de imagenología totalmente gratuita para ustedes. Gracias por conectarse, gracias por sumarse. De verdad que muchísimas gracias. Nuestro único objetivo es poder hacer criterio en el médico veterinario, que podamos tener cada vez hacer con medicina con conciencia y sabiendo que nuestro juramento es primero no ser, primero no hacer daño. Así es que estas charlas yo creo que suman mucho a nuestra carrera y a nuestra profesión. Hoy tenemos al doctor Roy McGregor, quien va a hablarnos sobre tomografía. Él es médico veterinario de la Escuela de Medicina y Cirugía San Francisco de Asís, de Costa Rica, especialista en medicina interna de pequeños animales de la Universidad de Chile, es miembro fundador de la Asociación Latinoamericana de Neurología, que es Neurolatinbec. Actualmente es miembro de la Junta Directiva, diplomado en Medicina y Cirugía de Isotecnia en Perros y Gatos de la Universidad de México. También tiene un posgrado de neurología en la Universidad Católica de Argentina. Tiene un diplomado en traumatología y ortopedia en México, en la CIAMBEC. Tiene también un estudio de resonancia magnética y tomografía computarizada en Buenos Aires, Argentina, en REMEVEC. Curso de neurología clínica veterinaria en la Universidad Española de Barcelona. Tiene también cursos de ecografía en pequeños animales, tiene diplomado en ecografía clínica en la Universidad Autónoma de León en México, tiene el posgrado de radiología en la UBA, la Católica de Argentina, en la Universidad de Buenos Aires, es secretario de la Junta Directiva de Neurolatinbec, tiene un segundo posgrado en neurología clínica en la Universidad de Argentina, y es director médico de neurodiagnóstico y neurocirugía en el Hospital Veterinario Neurobec. Sí, su currículum es bastante amplio, bueno, y tiene además bastantes cursos como este en realidad y charlas en varias partes de Latinoamérica. Muchas gracias, doctor, por sumarse. Muy buenas noches y quedamos atentos a tremenda charla, doctor, con muchas inquietudes. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Espero que se encuentren bien. Bueno, ya ahí veo algunas personas que están conectándose. Y bueno, me pidieron que hiciera una charla más o menos, ya que en Perú pues está empezando el boom de la tomografía, me indicaron. Y la idea de esto es como que el clínico le pierda un poco el miedo a la tomografía. Más o menos poder decir cuándo vamos a solicitar una tomografía. Una tomografía nos va a dar la información que necesitamos. ¿Realmente es necesario hacer la tomografía? Entonces, en esto también vamos a encontrar algunos mitos y realidades que hay en base a la tomografía. Bueno, no voy a decir nada mío, soy el doctor Roy McGregor. Espero que les guste a todos y ahí me pueden preguntar lo que gusten. Trataré de responder lo más bien que pueda en este sentido. Lo primero que hay que saber que el estudio de tomografía es un estudio de rayos X, o sea, usa radiaciones. Y simplemente lo que hace es que este usa una matriz a través de unidades Hounsfield y lo que hace es una reconstrucción de estas imágenes en 3 planos. Entonces, ¿por qué lo pongo así? Porque no sé cómo será en Perú y en otros países, pero digamos en Costa Rica, el veterinario se cree Superman. Entonces, se nos olvida un poco la parte de protección radiológica y cuando vemos la persona está feliz, metida dentro del TAC y el TAC funcionando y como si nunca hubiera pasado nada. Pero bueno, en esto la ventaja que tenemos con la tomografía es que nosotros ya podemos hacer la reconstrucción en 3 planos, lo que sería el eje X, Y y Z, cuando normalmente nosotros con radiografía simple lo que hacemos es una reconstrucción en 2 planos. Y lo que queda entre esos 2 planos, pues tenemos que usar nuestra memoria y nuestra reconstrucción 3D mental para ver más o menos qué podría haber entre esos 2 planos. Lo primero que hay que saber que al día de hoy existen 4 generaciones de tomografía y cada día van cambiando, ¿verdad? La primera tomografía fue la que conocemos como TAC, tomografía computarizada axial, que era como en el primer dibujo, él hacía un giro y se desplazaba, un giro se desplazaba, un giro se desplazaba.
Ya después, los nuevos tomógrafos pues ya usan la técnica helicoidal, que es que él hace un giro constante y el que se va moviendo es la mesa. Por lo tanto, es como una espiral. Ahora, una de las cosas que mucha gente llega, bueno, este es el tomógrafo que nosotros usamos, que ya es un tomógrafo viejito, pero le seguimos sacando el jugo en la clínica. Pero unas cosas que ha pasado así, que llegan y nos dicen, es que voy a montar un tomógrafo de 16 cortes, de 32 cortes, de 64 cortes, o lo que quiera. La cantidad de cortes no hace una diferencia en la calidad de imagen. Y en el caso de la radiología, nosotros lo que tratamos de buscar es una imagen diagnóstica. ¿Qué es la diferencia entre un tomógrafo de un corte? Porque hay de un corte, 2 cortes, 4 cortes, 8 cortes, 16 cortes y así sucesivamente. Simplemente es que aumenta el número de detectores. ¿Qué implicación tiene esto en la clínica diaria? Es el tiempo que va a durar el estudio. Pero si yo tengo un tomógrafo de 64 cortes, lo mismo que yo voy a ver con el de 64 es lo mismo que voy a ver con uno de un corte en 1 milímetro. Eso no va a cambiar. Ahora, lógicamente, la tecnología va avanzando. ¿Qué quiere decir eso? Que con un tomógrafo de un corte vamos a durar tal vez 3 a 5 minutos en hacer un barrido, cuando en un tomógrafo de 64 cortes tal vez vamos a durar 1 minuto y medio. En este caso, pueden ver que al lado de la derecha, en las flechas, estamos marcando una masa y ese es con un tomógrafo de 16 cortes, con un amperaje alto, y el otro es otro tumor que se ve en forma difusa, pero está con medio contraste y está en un corte. Si se dan cuenta, las dos imágenes son diagnósticas. La diferencia es que uno está con medio contraste y el otro no. Cosas importantes cuando hacemos estudios de tomografía es que la calidad de la imagen o la calidad del estudio es operario dependiente. ¿Y eso qué quiere decir? Que nuestro paciente tiene que estar 100% bien sedado, bien colocado para la zona que nosotros queremos estudiar. En el caso de nosotros, pues todos los pacientes se hacen bajo anestesia inhalatoria y se inducen con propofol. Y en base a los protocolos, que vamos a ver un poquito de información ahora más adelante, se determina el posicionamiento del paciente a la zona que queremos estudiar o la zona que nos está solicitando el colega a estudiar. Y yo en esta presentación pues metí un poquito más la parte de columna para que no fuera una clase tan aburrida de solo teoría, teoría y teoría. Entonces, vamos a hacer un recuerdo anatómico de la columna, donde tenemos 7 vértebras cervicales, 3 torácicas, 7 lumbares y 3 sacras. Y entre estas, pues lógicamente están las vértebras, los discos intervertebrales, las articulaciones y los ligamentos que están como parte de los componentes de la columna. También tenemos que ver que todo estudio tomográfico se realizan 2 scouts. ¿Qué son los scouts? Pues es una vista lateral y ya sea una dorsoventral o una ventrodorsal, para poder nosotros localizar la zona a estudio con la tomografía. Y en esto pues hay que recordar algunas cosas importantes, como es el arco de la C1, que no tiene un proceso espinoso, que la C2 tiene un proceso espinoso prominente, que la articulación entre la C1 y la C2 no es un disco, sino que es por ligamentos, y que el disco va a empezar a nivel de la C2, C3. Y lo otro, que los procesos transversos de la sexta vértebra cervical son prominentes. Me ha tocado algunas veces con estudiantes que llego y les pongo una radiografía de cervicales y me dicen que hay una discoespondilosis cuando hay unos procesos transversos de la C6. Aquí podemos ver otra. Bueno, esto es un scout de una mielotomografía. Y como ustedes pueden ver, aquí está el arco, el proceso espinoso prominente, el primer disco C2, C3, y en el caso de la sexta, los procesos transversos prominentes. El otro scout, como estamos viendo, ¿qué es lo importante de estos 2 scouts? Que estos 2 scouts nos van a decir si el posicionamiento está correcto del paciente. Nosotros tenemos que buscar ver que el paciente esté lo más alineado
posible para el estudio. Eso pues le va a facilitar muchísimo al radiólogo porque no va a tener que hacer reconstrucciones multiplanares para poder hacer correcciones. Ya aquí cuando nosotros realizamos la tomografía, esta, si se dan cuenta, ya es una tomografía que se realizó en el 2017, que era todavía cuando nosotros realizábamos lo que eran mielotomografías. Actualmente ya no las realizamos, porque hemos visto que el mismo porcentaje de diagnóstico lo tenemos aplicando el medio de contraste endovenoso que haciendo las mielografías. Con el inconveniente que cuando hacíamos la mielografía, muchas veces algunas patologías se podían enmascarar por los flujos del medio de contraste. Entonces, digamos, si ustedes ven en esta, aquí se ve el proceso prominente de la C2. Aquí, pues, habría que ventanearlo un poco para poder ver los procesos transversales de la sexta. Aquí estamos viendo las alas del atlas y un corte transversal. Esto es una mielotomografía alta, donde estamos viendo las dos columnas de medio contraste, donde vienen bajando. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Un círculo de la columna de medio contraste que está en el espacio subaracnoideo. Como pueden ver, aquí pues podemos hacer reconstrucciones en 3D que más que todo nos sirven para ver o ejemplificar, pues poder explicarle al clínico o al propietario lo que estamos viendo en sí. Aquí vamos a ver otro poquito de la región toracolumbar, donde podemos ver un scout. Bueno, esta imagen está invertida porque el posicionamiento para el estudio de la región toracolumbar la hacemos con la posición de la espalda hacia la mesa del tomógrafo. O sea, lo ponemos de espalda. ¿Esto para qué? Para que con la mesa la columna se trate de alinear lo más recta posible. Esto, ¿cómo lo podemos hacer también? Estas Vs de acrílico podemos usarlas en este caso, siempre y cuando sean radiolúcidas. En el caso de la anatomía toracolumbar, tenemos que tener en cuenta que la T11 es la vértebra anticlinal, que tenemos 13 vértebras torácicas y 7 lumbares. Les recomiendo siempre contar las vértebras. Algunas veces nos toca ver pacientes que les hace falta alguna vértebra o no tiene una vértebra. Entonces, siempre es importante tomar en cuenta el tamaño de las vértebras, los espacios intervertebrales, los agujeros de conjunción y en sí la anatomía completa de la vértebra. Aquí vemos la vista dorsoventral del posicionamiento o del scout. Y veanlo como lo podríamos ver aquí. Vean la posición de la columna y vean la posición de la tomografía. Se encuentra perfectamente alineado. Si se dan cuenta, esta ya es una del 2017. También que no le hicimos la mielotomografía inicial, sino que hicimos un barrido simple. Y como ustedes se dan cuenta, en la vista transversal ya se observa un pequeño realce o cambio de densidad a nivel medular. Esto es compatible pues con una hernia discal. Y aquí, bueno, hacemos una mielotomografía y como pueden ver, se ve la columna. Esta es una mielotomografía baja. Como pueden ver aquí está un resto de donde se hizo la punción. Y vemos las columnas. También vemos donde esta pierde continuidad. Si vemos acá, se puede ver exactamente el circuito en el espacio donde está pasando el medio contraste, pero sí vemos un cambio de densidad ósea que es sugerente a una degeneración de disco. Reconstrucciones 3D, como le decía, más que todo yo las uso cuando hay fracturas o cosas así para enseñarle al propietario. No tienen ningún valor como de planeación quirúrgica ni nada en ese sentido. Aquí vemos otra. La ventaja de estas reconstrucciones es que nos permiten visualizar la estructura ósea muy claramente.
En la anatomía lumbosacra, igual en los scouts, tenemos que tener en cuenta que cuando vamos a hacer un estudio de tomografía en un paciente que nos solicitan, ya sea un pastor alemán o un perro de talla grande, con debilidad de los miembros posteriores, con temblores de los miembros que no mueve la cola, con incontinencia urinaria, con incontinencia fecal, el protocolo de este estudio indica que debería ser de la lumbar 4 hasta la última vértebra sacra o las primeras coxígeas. Es importante recordar que entre la lumbar 7 y las sacras siempre va a haber un ángulo. Ahora, ¿qué pasa con esto? Que aquí también nosotros ya estamos viendo algunos signos que sugerirían un síndrome de Claude-Quina, como que como la esclerosis de la carilla articular, de la sacra, el espacio de cuña. Siempre es importante que en estas radiografías se pueden tomar en dinámica. Muchas veces tenemos pacientes que tienen toda la sintomatología, pero cuando hacemos las radiografías en flexión o extensión es cuando se exacerba los signos radiográficos en estos pacientes. Vean en este caso, esto es una epidurografía en la cual se está inyectando el medio contraste en la zona epidural. Y si ustedes se dan cuenta, el medio contraste pasa bien, está pasando por todo lado. Y acá lo que vemos es un cambio que es una discoespondilosis que se está dando en toda esta zona. Pero vean que la médula se sigue viendo con unas pequeñas, tal vez, mineralizaciones durales. Ahora, la pregunta del millón es, ¿tiene una Claude-Quina? No. Si se dan cuenta que hay un osteofito, pero este osteofito no está dentro de del canal medular. Aquí vemos una reconstrucción 3D. Ahora, cuando nosotros vamos a hablar de enfermedades discales, que es lo más frecuente que llega a la clínica, hay que tener una noción de toda la anatomía que está incluida ahí. Las apófisis espinosas, los nervios espinales, la estructura o anatomía del cuerpo vertebral, que hay un disco intervertebral conformado por un anillo fibroso, material pulposo, las apófisis transversas, el ligamento longitudinal dorsal, el ligamento longitudinal ventral, etc. ¿Por qué? Porque en algunos pacientes podemos encontrar alteraciones que son propias de la raza. Por dar un ejemplo, los pacientes Fuchs tienden a tener hipoplasia de las apófisis transversas. Entonces, generan ciertas complicaciones cuando nosotros, de las facetas articulares, y eso por lo general genera complicaciones durante las cirugías. Importante recordar que no solo es una estructura ósea, sino que también tenemos el ligamento longitudinal ventral, ligamento longitudinal dorsal, las cápsulas articulares y los ligamentos interespinosos. Entonces, ya después de que hemos hecho un pequeño resumen de toda esta parte de la anatomía de la columna, tenemos que plantearnos qué es lo que nosotros queremos hacer cuando hacemos una tomografía o qué queremos solicitar cuando hacemos una tomografía. Y en estos casos, pues lo más importante es tener protocolos. ¿Por qué los protocolos? ¿Por qué tienen tanta importancia? Porque cuando nosotros hacemos un procedimiento siempre igual, reducimos el porcentaje de errores. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros ponemos todos los pacientes para estudio de cervicales en la posición ventrodorsal, si todos los estudios que hemos hecho están así, para el radiólogo que nos indicó esta postura, siempre va a ser más fácil realizar el diagnóstico. Como primer punto, secuencias detalladas de un proceso de actuación científica, técnica, médica, etc. Ese es el concepto del protocolo. Ahora, si nos vamos a la parte más de eso, pues son las reglas establecidas para una cumbre, una ceremonia, una fiesta. Es algo que se tiene que mantener siempre igual. Vale, darme un segundito. Se oye todo lo que hablo.
Listo. Y ahí pegué un grito ahí para que todo el mundo esté en silencio. Entonces, ¿qué pasa? En este conjunto de reglas que ya nosotros establecemos para determinar los protocolos, quiere decir que siempre vamos a hacer el estudio de la misma forma. Y esto nos da un beneficio a la hora de poder realizar los diagnósticos tomográficos. Ahora, ¿cómo hacemos generalmente? Bueno, a mí cuando me enseñaron a través del método de Foucault, que es densidad radiográfica, la posición, el contorno y forma y el volumen y la arquitectura. Esta pues es una forma de ver las cosas de una forma sistemática y más sencilla. Densidad radiográfica. Si el hueso tiene la misma densidad en toda su extensión, si eso se reduce o no se ve disminuida en ese sentido, ¿verdad? La posición, si se encuentra alineada o no se encuentra alineada, la columna y el volumen de arquitectura. O sea, estos son puntos que nosotros vamos a tomar en cuenta para saber la densidad, la posición, el contorno, forma y volumen de la arquitectura. ¿Cómo les puedo dar un ejemplo de esto? Si yo tengo un osteosarcoma, la arquitectura y la densidad radiográfica de esa porción de la lesión están alteradas. El contorno está alterado. Entonces, todo esto nos va a servir para nosotros poder dar una mejor descripción de estas lesiones. El otro método que podemos usar para hacer las interpretaciones sistemáticas es el método ABCDE, que donde tenemos que A es alineación, pero este es un método más específico para el diagnóstico de columna. En estos casos, la A es la alineación, el número, el tamaño y la forma de las vértebras. Si hay aumentos o disminuciones de la densidad, de la radiodensidad de las vértebras o del tejido óseo. Si los tejidos blandos están en la posición normal o hay cambios en estos. C, las carillas o facetas articulares, si están normales, si están esclerosadas o no. En los discos, si hay mineralizaciones, si hay fisuras, si hay protusiones, hay extrusiones. Y E, si los espacios intervertebrales o espacios foraminales se encuentran normales. En el caso de cómo hacer un estudio de imágenes de una manera rápida y eficiente, pues como les dijimos, siempre hay que tener cuidado con la visión de túnel. ¿Por qué? Porque no todo paciente que llega con paraplegia es sinónimo de hernia. O todo paciente que llega con dolor cervical tiene una meningoencefalitis granulatosa o tiene un tumor o todo eso. Entonces, hay que tratar de evitar esto y tomar en cuenta la neurolocalización y la zona que vamos a estudiar. No sé cómo estará funcionando allá en Perú o en otros países, pero en Costa Rica sí nos pasa que muchas veces lo que hacen son perrotomografías. ¿Qué quiere decir esto? Que agarran al paciente, lo meten al tomógrafo y le hacen una tomografía desde la nariz hasta la punta de la cola. Y ahí lo que le pasa es que al final le van a complicar el diagnóstico al colega. ¿Por qué? Porque cuando el colega pregunte qué tiene el paciente o qué diagnóstico, siempre va a encontrar alguna lesión. Como digo, el que busca encuentra. En este caso, el paciente puede tener una sintomatología toracolumbara, pero encuentran una hernia cervical y le atribuyen todo el cuadro a una hernia cervical, aunque la clínica no calce con esto. Y entonces, cuando el cliente o el clínico le dice al paciente que tenga una hernia cervical, pues ese no es el problema. Entonces, siempre es importante que cuando se solicita un estudio de tomografía, este sea bien guiado, bien solicitado. Entonces, ¿qué pasa con esto? Evitar la visión de túnel. Siempre interpretar la tomografía completa. ¿Por qué les digo esto? Me pasó a mí hace unos años que hicimos una tomografía y se hizo una tomografía de la región lumbosacra
Y cuando hicimos la tomografía, se observaron unos cálculos en la vejiga. Cuando yo mando el preliminar al colega que me mandó la tomografía, le indico, mira, se observa tal cosa a nivel de la región lumbosacra, la L7 con la sacra 1 presenta una discoespondilosis, hay una espondilolistesis, hay una protusión de disco, pero además observo abundantes cálculos urinarios o piedras, por decirlo en términos más fáciles. Cuando me digo esto al colega, se lo mando por un audio por WhatsApp y a los días me llega nuevamente el propietario de la clínica y me dice que necesita que le vea al paciente y cuando le hacemos un FAST encontramos que la vejiga estaba rota. ¿Por qué? Porque el colega le indicó que le vaciara la vejiga, pero nunca le dijo que tenía cálculos urinarios. Entonces, siempre hay que reportar todo lo que veamos. También nos ha pasado que hacemos una tomografía toracolumbar y aparece un quiste en un riñón. Hay que reportarlo. Si salen las imágenes, hay que reportarlo. Describir los hallazgos radiológicos en un lenguaje del mismo tipo. Cuando nosotros hablamos de tomografía, vamos a hablar de captaciones de contraste, de lesiones ocupantes de espacio, pérdidas de estructura o de forma, y vamos siempre a usar los mismos términos, radiolúcido, radiopaco, radiointenso, y estos términos siempre tienen que prevalecer. Siempre, y esto sí se los doy como consejo, nunca den un diagnóstico definitivo, siempre digan lesiones compatibles con o sugerentes de, pero nunca demos el definitivo. ¿Por qué? Porque eso nos compromete. Si después por X y razón pasa alguna situación, pues estamos comprometiendo tanto al colega que nos refirió el paciente a un diagnóstico que nosotros hicimos prácticamente por una imagen. Ahora, hay cosas que podemos prácticamente firmarlas, ¿verdad? Pero siempre signos compatibles con extrusión discal, segmento T13L1, con dispersión hacia la derecha, etcétera. Y siempre, por lo menos nosotros siempre tratamos de poner posibles recomendaciones al final de los reportes. En estos reportes, ¿qué quiere decir? Que si tenemos una hernia de bajo volumen, alta velocidad, no se observa una patología compresiva, pues tratamos de aportarle un poco al colega y le decimos, se recomienda iniciar fisioterapia o iniciar terapia con neuroprotectores, o se recomienda mantener reposo. En eso es lo que veamos en base al caso que estemos abordando. Ahora, cuando nosotros vamos a iniciar, antes de realizar un estudio radiológico de buena calidad, tenemos que tener, en el caso de la tomografía, siempre un acceso a vía venosa. En mi caso, pues yo tengo a mi asistente y la doctora Contreras, pues también tenemos el mismo asistente, pero ya el asistente de nosotros sabe bastante del manejo del paciente dentro de la tomografía. Entonces, el asistente prácticamente a mí me pregunta nada más, TAC de dónde es de cabeza y él ya sabe el posicionamiento, o si es un TAC de articulación tarsotibial, ya él me sabe posicionar al paciente y luego eso. Siempre nos tenemos que ayudar de cordeles, almohadillas, cintas, almohadas, lo que sea. Para mí, el tape o el espadadrapo es el mejor amigo. Con eso hago yo milagros. Los amarro de cierta forma para que me queden alineados y todo eso. Pero siempre vamos a necesitar ayudarnos con algún utensilio. Protocolos para determinado sector de columna, como les decía, hay que tener bien definidos los sectores. El sector, digamos, cervical va desde el hueso occipital hasta la T2. De la T3 a la lumbar 3, el segmento toracolumbar, y de la lumbar 4 a las sacras. Esos van a ser los segmentos de columna. Después también podemos solicitar tórax o tomografía de abdomen o tomografías de ciertas articulaciones. Sí, el problema de realizar tomografías de tórax es que los pacientes se tienen que inducir en apnea para que el estudio sea un buen estudio de calidad. Y en estos casos, pues sí, los tomógrafos de bajos cortes no son tan eficientes como los de altos cortes. ¿Por qué? Porque como ya les había mencionado,
eh, los tomógrafos de 16, 32, 64 van a tener la capacidad de disparar más rápido y hacer más cortas en menos tiempo. Por lo tanto, nos van a reducir los efectos de cinética por el movimiento pulmonar y cardíaco. Entonces, eso. Igual, cuando hay pacientes obesos o demasiado flacos, también hay que variar algunos parámetros de la técnica, ya sea en el miliamperaje o el kilovoltaje. Ahora, cuando nosotros hacemos estudios de columna, por lo general, primero hacemos un barrido simple con 2 filtros, que es un filtro, digamos, de tejido blando y uno de tejido óseo. Después, si no encontramos nada en ese estudio, hacemos un segundo estudio que es con medio de contraste endovenoso. Y si todavía no encontramos nada, podemos intentar hacer la mielografía, el mielotac. Ahora, aquí es importante porque las tomografías actualmente lo que se solicita son muy altos miliamperajes y cortes de más o menos de 1 milímetro a 2 milímetros. ¿Eso qué quiere decir? Que un estudio de cervicales te puede andar fácilmente tirando 300 a 400 cortes. En el caso de nosotros, pues nosotros en la clínica lo que hacemos generalmente es 120 kilovoltios y de 130 a 200 miliamperios. ¿Qué hay que recordar siempre? Antes de un estudio con contraste, ya sea por mielografía o mielotac o epidurotomografía o tomografía simple con medio contraste endovenoso, siempre hay que realizar radiografías simples. ¿Y esto a qué me refiero? En el caso de nosotros, pues son los scouts. Igual, cuando nosotros nos refieren a un paciente, siempre mandamos una hoja donde solicitamos toda la información, si tiene hemogramas, si tiene perfiles bioquímicos, si se le han tomado otras radiografías, si se le han hecho ecografías, porque eso nos aporta información para poder dar un mejor reporte y un mejor diagnóstico tomográfico. Siempre hay que comunicarle a los propietarios que existen riesgos asociados a la aplicación del medio contraste. Generalmente en los pacientes, cuando se hace por mielotomografía, puede ser que el cuadro neurológico progrese o empeore. Puede ser que haya acúmulo de medio contraste en la zona anterior a la lesión. ¿Por qué? Porque este no pasa. Si este no pasa, puede generar aumentos de presión intracraneana, puede generar convulsiones que con aplicación de diazepam o algún antiepiléptico pues tienden a solucionar, y podemos por una mala técnica podemos generar hemorragias o inflamaciones del cerebelo. Vamos a ver. Bueno, nosotros por general en el protocolo de la clínica, todo paciente que sea mayor de 5 años tiene que tener por lo menos un hemograma y una función renal para poder hacer la tomografía. Y siempre antes de meterlo al estudio, nos cercioramos de que la autorización y consentimiento del propietario, sabiendo los pros y contras del estudio, esté firmado. ¿Qué tipo de medio de contraste usamos? Usamos yodados, generalmente iónicos de baja osmolaridad. ¿Esto por qué? Porque tienen un menos efectos secundarios. El costo, pues, no es tan alto. Nosotros hemos usado el Ultravit. Antes conseguíamos de 300, ahora conseguimos de 370 o 360, no me acuerdo bien. Y eso nos obligó a cambiar un poquito las cantidades de la dosis. Cuando usamos el de 300, solo usamos 12 ml por kilo, y si usamos el de 370, usamos 1.6 por kilo. En este caso, pues aquí están las dosis. Cuando se hace mielografía cervical, es de 0.4 ml por kilo, y cuando hacemos toracolumbar, de 0.3 ml por kilo. Es importante tomar en cuenta que cuando hacemos las mielografías, uno introduce la aguja en el canal y dejamos que salga un poco de líquido cefalorraquídeo antes de administrar la cantidad que vamos a hacer en el estudio. ¿Cuánto puede durar este medio contraste ahí? Más o menos unos 40 minutos para que ya empiece a eliminarse y todo en este sentido.
Buena técnica. Esto es una buena técnica mielográfica. Como pueden ver, se ven las dos columnas bien formadas del medio de contraste. Y acá en el Scout se ve bien hasta el film terminal, se observa bien delimitado. Ahora, en esta técnica se supone que era una mielografía. Si se dan cuenta, yo me voy a volver al lado anterior, vean cómo se observa la línea de abajo, se observa bien delimitada. Y si vemos aquí abajo, vemos que se ven estas pequeñas pancitas, y eso es porque cuando se introdujo el medio de contraste, este se fue por la zona epidural. Por lo tanto, pues nos va a dificultar un poco el diagnóstico de ciertas patologías. Ahora, ¿cómo nosotros, por lo menos en mi caso, yo uso mucho lo que se llama el DAMBIT? ¿Por qué? Porque esto me permite ordenarme un poquito a la hora de poder plantear diagnósticos diferenciales de lo que estamos viendo. Si a mí me llega un bulldog de 6 meses con paraplegia y le tomo una tomografía, pues el bulldog, bueno, aparte que es un perro medio extraño para la parte radiológica, no voy a encontrar hemivértebras, vértebras en mariposa, vértebras en bloque, vértebras de todo tipo, podemos encontrar hasta espinas bífidas, podemos encontrar alteraciones muy severas de angulación, pérdida de angulación con cifosis marcadísimas. Entonces, esto del DANDIT pues, nos permite poder dar un poquito más de orden a la hora de plantear diagnósticos diferenciales. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Pero bueno, si no seguimos. Patologías en la columna vertebral más frecuentes, pues vamos a tener las enfermedades degenerativas, que son las hernias discales tipo 1, tipo 2, ya sean extrusivas o protrusivas, la espondilosis deformante y la espondiloartrosis. También podemos tener alteraciones congénitas como la luxación atlantoaxial, hemivértebras, vértebras en mariposa, vértebras en cuña, vértebras en bloque, vértebras en transición. Podemos tener pérdidas de la alineación como es la escoliosis, la cifosis, la lordosis, que en pocas palabras, si no están generando signos clínicos, pues son asintomáticas, ¿verdad? Neoplasias, pues hemos encontrado osteosarcomas, condromas, meningiomas, sarcomas, linfomas, metástasis prostáticas en la región lumbosacra, nutricionales, ahí tenemos un caso bonito, ahora que les voy a mostrar, que es una hipervitaminosis A y el hiperparatiroidismo. Vamos a ver, ¿me escuchan mejor así o prefieren que siga usando el de los audífonos? Está bien así, doctor. Está bien así. ¿Me quito los audífonos o seguimos con el computador? Sí, siga con el computador, yo creo. Ya, listo. Aquí está. Bueno, como les decía, vamos a ver algunas patologías, una patología en particular de un nutricional. Ya actualmente, pues las nutricionales no las vemos tan frecuente y las pocas que hemos visto nosotros de alteraciones nutricionales generalmente son de animales silvestres rescatados. Entonces ahora podemos, ahí creo que tengo un caso que podemos ver. Vasculares, pues el infarto fibrocartilaginoso. Actualmente ya tenemos la denominación de AMPE, que son hernias extrusivas o protrusivas sin el disco dañado, traumáticas, fracturas, luxaciones, en las cuales si tienen un 50% más o menos de desplazamiento, o subluxaciones cuando tienen menos de un 50%. Enfermedades infecciosas como la osteomielitis vertebral, espondilobiosis, discoespondilitis, inflamaciones, espondilitis, inestabilidad cervical, inestabilidad lumbosacra, emfiemas, entre otras patologías. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Si no, podemos empezar con ver algunos casitos.
Sí, doctor, todo claro hasta el momento. Ya que no les dé miedo interrumpir, si hay que interrumpir, se interrumpe. Bueno, este es un poodle de 9 años, castrada, que llega a la consulta tetraparésica. ¿Qué quiere decir tetraparésica? Que todavía tienen la capacidad de soportar su cuerpo, pero con dificultad. Se hacen los 2 scouts. Si ustedes se dan cuenta, solo este scout, claro, este es un scout porque se hizo una mielotomografía, ya pues la mielografía nos está dando un poco de información. Bueno, aquí hay una pequeña hernia, otra hernia, pero vean acá, y aquí sí vemos un desplazamiento de la columna ventral hacia dorsal. Entonces, hacemos la tomografía y vean cómo se ve la mielografía en este punto. Y sería entonces 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, T1, T2. Entre la sexta y la séptima cervical, vean cómo se desplaza hacia dorsal la columna de contraste. Hay un desplazamiento. En estos casos, ¿qué es lo que pasaba? Que anteriormente, como les digo, esta sí es una tomografía ya un poquito vieja, hacíamos todo por mielografía al principio. Después vimos que aplicando el medio contraste endovenoso, teníamos prácticamente el mismo porcentaje de diagnóstico o cuidado no mayor que cuando hacíamos la punción por mielotomografía. En este caso tenemos un Dachshund, 5 años, un poco gordito, castrada, que se presenta con plegia. Y bueno, aquí está el Scout con su posicionamiento normal para tomografía. Venimos, hacemos la tomografía, vemos que se ve bien el círculo con el medio contraste medular, no vemos ninguna pérdida acá, vemos que viene en la columna, acuérdense que se inyectó entre 7, 6, 5, 4, entre la quinta y la cuarta. En este sentido, vea la columna, aquí se pierde un poco el medio contraste en la zona ventral y venimos a verla acá. Sigue siendo el mismo paciente, vemos un aumento de radiodensidad a nivel del disco, lo que me sugiere que está deshidratado, a nivel de T12 con T13. Volvemos a hacer el touchdown. Empezamos a ventanear la imagen. ¿Qué quiere decir? Empezamos a mover las imágenes de derecha a izquierda, de arriba para abajo, y nos aparece esta hernia que está entre la lumbar 1 y la lumbar 2 con predisposición hacia la derecha, que yo diría que una oclusión mayor a un 70% del canal medular. Entonces, cuando nosotros hablamos de enfermedad degenerativa intervertebral, vamos a hablar de exclusión de la columna del medio contraste cuando hacemos mielotomografía, y en estas pues podemos tener 3 patrones principales, como es el extradural, que lo podemos ver acá, que me está compresionando o presionando, mejor dicho, tanto la médula como las meninges. En el segundo caso, un patrón intradural extramedular, que quiere decir que está dentro de las meninges y que me produce una presión sobre el cordón medular, y tenemos el patrón intramedular, que ya está dentro del cordón medular. Entonces, cuando son lesiones extradurales, podemos ver elevación de la columna de contraste, desviación de la columna de contraste. ¿Por qué? Porque vamos a ver que esto se desplaza hacia acá o va a desplazarse dorsalmente. Estrechez de la columna opuesta, ¿qué quiere decir? Que podemos ver que esta venga, desaparezca acá y esta siga un poquito más y se pierda. Vamos a ver si no me están diciendo algo de que no se oye o algo así. Ya no, sí, vamos bien. Entonces, ¿qué también podemos ver? Aumento de grosor de la médula. Sería lo que podríamos ver en un caso de una lesión intramedular. Podríamos ver hematomas, si son frecuentes, luxaciones, subluxaciones, espondilopatías, abscesos, granulomas y neoplasias. Aquí otro caso, tenemos un caniche, 9 años, dolor cervical, tetraparesia. Aquí yo les pongo la misma imagen, el estudio simple y después
la fase contrastada. Si ustedes se dan cuenta, en la fase simple, yo lo que veo es una pérdida de estructura ósea de la lámina, principalmente. Pero si ustedes se dan cuenta, cuando ya hacemos la fase contrastada, ya sí vemos una captación de medio contraste en un patrón que podría ser extramedular, porque pareciera que está empujando las meninges y la médula completamente. Aquí les pongo la otra imagen y ya podemos ver cómo desplaza la médula, dónde está ubicado, que está entre la segunda, tercera y cuarta, digamos, toda la tercera vértebra la incluye, y vemos que hay pérdida de la estructura ósea. Este paciente, si no me equivoco, se sacó la masa y era un meningioma. Aquí tenemos un pequinés, un dolor de cabeza. Cuando uno hace cirugías en estos pacientes, ellos tienden a tener hipoplasia de las partes articulares o de las facetas articulares vertebrales, entonces presentan mucha inestabilidad. Entonces vean aquí, tomamos la vista, quien dice dorso ventral, para ver el posicionamiento. Vemos un buen posicionamiento de la parte cervical. Tomamos la siguiente, esta es una mielotomografía, como podemos ver, y si ustedes observan acá, tenemos 2, 3, 4, 5, entre la quinta y la sexta, vemos un desplazamiento dorsal del medio contraste. Vamos a la tomografía, 2, 3, 4, 5, 5, 6, hay un desplazamiento dorsal, pero aquí hay más cosas que ver. Vean que se hizo una mielografía alta, pero vean dónde está el medio contraste. El medio contraste está en el medio de la médula. ¿Qué pasa con esto? Que al estar así, esto se conoce como siringohidromielia. Y la siringomielia es una dilatación del conducto intramedular que se puede dar por esta compresión. Veámoslo así. El líquido cefalorraquídeo que está en el cerebro tiene que descender a lo largo de la médula espinal. Cuando esto se obstruye aquí, pues dilata este cordón medular, el flujo de líquido cefalorraquídeo y dilata esta parte. Ahora, véanlo aquí. Si ven el corte sagital, van a ver que vemos todo el círculo de la mielografía y en el centro vemos otro punto. Eso es una siringohidromielia. Entonces, vean que aquí ya estamos hablando de varias cosas. Estamos hablando que hay una siringohidromielia, que tenemos discos degenerados, tenemos una protusión discal. Veanlo acá. Aquí está la hernia. Es gigante. Y para no terminar con eso, vamos a buscar qué más podemos encontrar. Entonces tenemos una protusión o una extrusión, una siringomealia, una lesión intradural, una lesión intramedular. ¿Por qué? Porque tenemos una extradural, que es la hernia, una lesión intramedular, que es la siringomielia, y tras de eso venimos y abarcamos un poco el hueso occipital y lo que tenemos es un síndrome de Charlie-like o un síndrome de mala osificación caudal del occipital. Entonces, ese paciente tiene de todo. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer diagnóstico de enfermedad degenerativa intervertebral, nosotros podemos tomar radiografías simples en las cuales vamos a ver signos que sugieren enfermedad de disco protusiva o extrusiva. Sabemos que más o menos con mielografía simple tenemos más o menos un 80% de diagnóstico. Un diagnóstico con mielotomografía anda en un 90% y con una resonancia magnética anda en un 97%. ¿Qué es lo que vamos a ver en una radiografía simple? Espacios discales disminuidos, espacios discales cónicos, foramen intervertebral alterado, las facetas articulares alteradas, material discal calcificado, oclusión del agujero de conjunción, en eso. Y el diagnóstico a través de radiografía simple anda alrededor más o menos en un 50%. Aparte de eso, nos obliga a tomar más radiografías.
la lateral derecha, la lateral izquierda, la ventrodorsal y la dorsoventral. Aquí podemos ver un ejemplo de radiografía versus mielotomografía. Aquí vemos la mielotomografía y bueno, aquí vamos T13, L1. Y vamos a ver, en la descripción biológica dice, eje axial evidencia disminución de espacio intervertebral en T12, T13 con discreto compromiso del agujero de conjunción correspondiente y sin compromiso de facetas articulares dorsales. Espacio intervertebral T13, L1, L1, L2 evidencian densidad de hueso homogénea de aspecto discoidal. Resto de espacios intervertebrales homogéneos, agujero de conjunción conservados y facetas articulares dorsales conservadas. Márgenes óseos vertebrales conservadas, canales medulares homogéneos. Resto de las estructuras incluidas en el estudio no evidencian cambios patológicos. Conclusión, discopatía T12, T13, compatible con hernia discal, mineralización de disco T13L1, L1L2. ¿Por qué lo pongo así? Porque les estoy diciendo lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior. Me está diciendo que tengo una discopatía en T12, T13. Si yo me voy a operar a este paciente con ese diagnóstico radiológico, estoy errando, porque si vemos la tomografía, lo que dice los discos intervertebrales ubicados en T11, T12, T12, T13, T13L1, L1, L2, L3, L4 presentan distintos grados de hiperdensidad, aumentando su atenuación, evidenciando signos de mineralización. Y vean dónde está la hernia. T13, L1 y el estudio radiográfico simple me decía T12, T13. Por lo tanto, eso me hubiera llevado a hacer un mal abordaje quirúrgico y el que hubiera terminado sufriendo mayormente es el paciente. En estos casos, pues si no tenemos tomografía o resonancia, el siguiente paso después de la radiografía simple hubiera sido hecho una mielografía. Este es otro caso, macho labrador. Si yo veo esta vista, que es el scout lateral, yo nada más veo una esclerosis de la faceta articular de las sacras, el espacio en cuña, y hasta ahí podría decir, porque ni siquiera tengo una discoespondilosis. Macho labrador, 10 años entero. Vengo, veo la estructura, el disco no se ve mal, no hay discoespondilosis. Vean que aquí, esto que están viendo aquí es medio contraste. Sabemos, vamos a pasarlo otra vez. Nos vamos a volver un momentito. Yo no veo ninguna compresión en esta zona que me afecte los nervios y por lo tanto no presenta una caudequina. Los forámenes están limpios. Pero hay que recordar que en estos pacientes muchas veces el estudio en dinámica es el que nos va a dar el diagnóstico definitivo. Además, hay que recordar datos importantes. Macho, geriátricos, generalmente si van a presentar algún tipo de discoespondilitis va a ser en esta zona. Siempre revisar la próstata. La próstata tiene tendencia a hacer metástasis hacia las zonas lumbares. Chihuahua, hembra, 1 año y medio, entera. Vamos a ver. Esta perrita, cuando llegó con una tetrataxia. Y esta tetrataxia, el propietario nos decía que cuando él la alzaba y ella movía el cuello hacia atrás, cuando la volvía a poner en el suelo, se exacerbaba. Entonces, presentaba dolor cervical, le hicimos la tomografía y, pues si ustedes ven, el proceso de odontoides aquí está presente, pero no es muy prominente tampoco. Aparte de eso, es un perro joven. Llegamos, hicimos la tomografía, le flexionamos un poco el cuello y volvemos a medir la distancia entre C1 y C2 y nos da 7.3 milímetros. Ya con eso es suficiente para poder decir que hay una luxación atlantoaxial. Entonces, cuando nosotros hacemos el diagnóstico de subluxación atlantoaxial, la distancia entre el atlas y la apófisis espinosa del axis no debería ser mayor a 3 milímetros. La angulación del cuerpo del axis se presenta alterada, es mayor el ángulo de esto. Y hay que revisar la apófisis odontoides para que no, hay que revisarla porque podría ser que este proceso odontoide sea hipoplásico o que haya genesia de este. Vamos a ver.
A ver si es... no sale. Bueno, este era un bulldog que llegó a los 2 años con una cifosis marcada y ni les cuento cómo tenía la columna. Aquí, pues la columna se ve perfecto, pero en la lateral se veía horrendo y tenía todo esto que ustedes ven. Hemivértebras, vértebras en bloque, cifosis marcada, extrusión discal L3, L4, vértebras en bloque L2, L3, hemivértebras T9, T8, T10, T13, espondilosis ventral entre T12, L1. Y esto con 2 años. Entonces, cuando nosotros nos llegan, bueno, ahora el perro de moda, gracias a Dios, es el bulldog francés, que también, por lo menos en la parte de neurología, nos está dando mucho dinero. ¿Por qué? Porque son perros que tienen mucho problema en problemas de columna realmente congénitos. Vean este otro caso, un Amstaff, 10 años, parésico. ¿Y por qué les decía que es importante siempre contar las vértebras? Este paciente aquí tiene una hernia, pero si a mí no me indican en el informe radiológico que tiene las vértebras, contémoslas. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 debería ser. A ver, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Hay algo raro, me falta una. Vamos otra vez. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Es un paciente que le falta una vértebra. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que si yo llego y preparo para cirugía y cuento el número de vértebras, voy a errar la zona de incisión quirúrgica. Entonces, siempre contemos las vértebras, ya sea en radiografía simple o en radiografía por tomografía o en el estudio que ustedes estén realizando. Scottish Terrier, 7 años, castrada, de un momento a otro presenta plegia. Se le hizo una mielotomografía. Aquí pues ven el cable muy lindo del oxímetro de pulso. Es un lindo y hermoso artefacto. Y cuando nosotros empezamos a hacer eso, ¿qué es lo que vemos acá? Vemos una pérdida de densidad en uno de los procesos espinosos. Vean la columna aquí con un desplazamiento extramedular. Y vemos aquí, pasamos a la siguiente y vean cómo está esto. Esto es la médula. ¿Y qué tenía? Un oligodendroglioma. ¿Qué pasó con este paciente? Eutanasia. No hay mucho que podamos hacer ahí. Y esto es un patrón que ya viéndolo bien, no es tan extramedular, porque si se dan cuenta aquí no se ve la médula bien formada y tenemos destrucción de tejidos aledaños y esto es un patrón intradural extramedular. Amstaff, macho, 7 años, castrado, parésico, igual, véanlo aquí, se le hace medio contraste y vean lo que vemos aquí, nada más, aquí vemos un pequeño desplazamiento de la columna y si vemos acá, pinta por todo lado a una masa. Se extrajo esa masa, se mandó a hacer estudios histopatológicos y nos reportaron un sarcoma de células redondas. Poco diferenciado, los bordes de lesión quirúrgica son positivos para el crecimiento de tejido tumoral. El paciente fue eutanasiado varios días después. Este era el paciente que les comentaba. Este es un león breñero, no sé cómo lo llaman en otros lados, pero bueno, es un felino pequeño, bien agresivo, por cierto. Este fue un león breñero que fue rescatado en la zona caribe de Costa Rica desde pequeñito porque la madre fue casada. Pero si ustedes ven aquí en el scout, vean la postura de esta columna. Hay una cifosis horrenda. Y otra cosa que llama la atención, vean la densidad de los huesos. Tiene más densidad. Esto lo está sosteniendo, que no me acuerdo si era una almohada, creo que era una almohadita o una espuma, que los huesos. Aquí está, este es el león breñero. Y venimos a hacer, vean la densidad de los huesos. No hay densidad, hay una cifosis marcada. Y vean todo lo que tenía este paciente. Lo más probable
que pudimos determinar, con esto nos ayudó otro colega radiólogo en Estados Unidos, era que había un hiperparatiroidismo nutricional secundario. Después, indagando un poquito, nos dimos cuenta que a este animalito lo alimentaban solo con carne. Entonces, que sí podía haber algunos desbalances nutricionales. Pero vean todo lo que tenía. Cifosis severa entre T11, T13 con aparente alteración anatómica y descalcificación. Compresión medular de al menos el 50% en el sector mencionado anteriormente. Evidente, recomendaciones. Bueno, evidente emaciación, pérdida de densidad ósea de vértebras y huesos largos. Recomendaciones, entre otras, considerar hiperparatiroidismo nutricional secundario felino por malnutrición, por lo tanto, evaluar niveles séricos de calcio. Realizar analítica completa, perfil bioquímico, todo. Estas son las recomendaciones que nosotros podemos hacer a través del estudio. Ya queda en el parte del clínico si él quiere aceptarlas o no. Doberman, 1.5 años entero dolor cervical. Si yo a ustedes les preguntara, Doberman de 1.5 años y viene con dolor cervical, a mí por lo menos, de una vez voy pensando en un síndrome de Wobbler. Lo voy pensando inmediatamente, o un dogo alemán, un gran danés. Entonces venimos acá y vemos acá, tomamos la tomografía, tratamos de alinearla lo mejor posible y hacemos el estudio. Si ustedes ven esta línea, esta línea se ve homogénea, pero aquí hay una grada. Esto es una espondilolistesis. Es un desplazamiento de una vértebra más dorsal a la otra. Entonces, ¿qué es lo que podemos encontrar en un síndrome de Wobbler? Subluxación de los cuerpos vertebrales, en el caso anterior, entre la quinta y la sexta cervical, inestabilidad cervical activa. También se podría encontrar estenosis del canal vertebral, inestabilidad vertebral, hernias discales, hipertrofia del ligamento flavo longitudinal dorsal, hipertrofia de las cápsulas articulares y eso. Y en sí es una patología bastante complicada. Actualmente, por lo menos en este año, yo ya llevo diagnosticados radiológicamente, porque no hemos llegado al diagnóstico definitivo, aproximadamente unos 5 pacientes con discoespondilitis. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Este es uno de esos, por cierto. Vean cómo se ve este disco degenerado, vean la pérdida de arquitectura ósea acá, vean los bordes irregulares. Esta es la fase contrastada, donde vemos que hay realce. Esto podría ser un empiema, podría ser pus a nivel de esa zona. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Lisis vertebral, reacción perióstica irregular, puede ser causada por bacterias o hongos que viajan generalmente por vía hematógena, por cuerpos extraños. Es raro que pase, pero digamos si hubiera alguna penetración de algún cuerpo extraño, una flecha, no sé, una aguja, cualquier cosa rara que se puede introducir en los pacientes, podría generar una infección. Recordar que también los procesos de prostatitis bacterianas podrían generar eso. Aquí, como dice, gastroenteritis, piómetras, infecciones urinarias, etcétera, pueden generar estos cuadros. Otra de las causas que podemos ver cuando tenemos pacientes con discoespondilitis son estas pequeñas lesiones que son lisis de las placas terminales o lisis de las placas terminales adyacentes. Se ve una media luna o cóncava entre ellas. Es la misma patogenia o fisiopatología anterior por infecciones y generalmente estos son más frecuentemente observadas en pacientes jóvenes a nivel de la zona torácico-lumbar y lumbosacra. Aquí tenemos otra, es una lesión traumática de un poodle de 6 años que fue atropellada. Vean la pérdida de densidad que hay aquí de estructura ósea, porque hay una fractura de la lámina vertebral con compromiso del cordón medular. En sí, la tomografía nos va a dar muchísima información, pero siempre hay que tomar en cuenta los alcances. Digamos, para patologías de tejido blando, la tomografía no va a ser en sí, más que todo nos va a ayudar cuando hacemos medios de contraste que nos pueden aportar información importante.
Gracias. Cualquier pregunta, con muchísimo gusto. Excelente, excelente, doctor. Doctor, dígame, y aparte de ese contraste, del contraste que nos dijo, ¿qué otros medios podemos usar? Mira, por lo menos para columna sería el contraste yodado. Ahora, como les decía y lo repetí un par de veces, prácticamente las mielotomografías ya prácticamente no las estamos usando, porque aplicando el medio contraste endovenoso tenemos igual o mayor porcentaje de diagnóstico de patologías. Podemos ver, digamos, si fuera un paciente que tiene un accidente isquémico o vascular a nivel medular, con el contraste por punción mielográfica, pues lo taparíamos, no lo veríamos. Ahora, generalmente para estudios contrastados en tomografía, yo diría que el 90% lo vamos a hacer a través de medios yodados. Genial, genial. Doctor, ¿y cualquier paciente en realidad es candidato para tomografía o hay algunas excepciones? Mira, yo por lo general, dependiendo del cuadro clínico que haya, trato de seleccionar el paciente que va a tomografía. Digamos, si yo tengo un paciente con solo dolor lumbar o cervical, que realmente anda caminando en la consulta, con él trato primero de la forma médica, no lo meto al tomógrafo, me espero. Ahora, esos pacientes, casi el 90% llegan a tomografía en un año o un tiempo después. ¿Cuáles pacientes no deberíamos de meter a tomografía? Pacientes con afecciones hepáticas severas o pacientes con falla renal. Te puedo decir, hace como un mes tuve que meter a un paciente con insuficiencia renal porque el propietario decidió que había que hacerlo y nosotros simplemente con el disentimiento médico le dijimos, el paciente tiene falla renal, se le va a hacer el TAC simple, si hay que usar medio contraste, se va a usar la mitad del medio contraste o no se va a hacer la fase contrastada. Y ya la responsabilidad pues queda en base al médico tratante y el propietario, ¿verdad? Pacientes con falla cardíaca, pues tratamos de traer un anestesista específico que nos lleve la anestesia durante la tomografía. Genial, genial, doctor. Doctor, de una placa radiográfica a una tomografía, ¿cuál es el criterio para usted? O sea, ¿en qué casos, por decir, bueno, esto podría manejarlo con una placa ortogonal, o sea, dos placas, no más de una placa, obviamente? Uh-huh. Mira, yo no sé cómo será en otros países, pero en Costa Rica no, nos pasa mucho que los colegas nos solicitan una sola placa. Yo creo que eso es como un mal de todos los colegas en todo lado. Entonces, yo por lo menos, si es un paciente politraumatizado, trato de tomar primero las radiografías. ¿Por qué? Porque eso me va a dar una idea de si realmente el paciente requiere una tomografía. Te doy un ejemplo. Si tengo un paciente politraumatizado y tomo una radiografía simple, octagonal, y tengo un desplazamiento mayor del 50% del cordón, de la vértebra sobre el cordón medular, yo a ese paciente ni siquiera le ofrezco una tomografía. No tiene ninguna razón de ser. O por decir, te puedo dar otro ejemplo. Si llego y veo una radiografía y veo un patrón de osteólisis casi muy severo a nivel vertebral, ese paciente pues no lo meto a tomografía. Ese paciente lo que pido es, mejor déjeme abrirlo y tomo una muestra y la mando al patólogo de una vez para que me diga qué es. Genial, genial, doctor. Doctor, aquí Puedo comentar, nada más, pacientes geriátricos, sí hay que tenerles un mayor manejo. El paciente más viejo que hemos metido creo que es de 17 años, que era un perro, y un gato creo que era de 21 años, que todavía yo no sé si fueron 21 años inventados o eran reales, pero decía 21 años. Dime qué pregunta tienen ahí. pero tienen de aliado siempre al anestesiólogo, pues, ¿no? Siempre, digamos, para una tomografía, por lo general, siempre somos 2 médicos veterinarios y un asistente. Ah, genial, genial.
Aquí la doctora María Ludeña pregunta, ¿cómo se resuelve cuando hay chips en el cuerpo? ¿Interfiere la imagen? El chip, pues sí, va a generar un artefacto, pero los tomógrafos traen ciertos protocolos, por decirlo así, o, eh, ¿cómo te digo? Digamos, filtros, por decirlo así. Realmente el término es filtro. Tú cuando haces una tomografía puedes poner filtros para reducir los efectos que pueden producirse los artefactos metálicos. Entonces, digamos, ya ese es un trabajo del técnico como tal. Claro, claro, genial, doctor. Bueno, lo están saludando de Colombia, Bolivia, Ecuador, Qué bueno. agradeciendo, doctor, la charla. Gracias, doctor, gracias por la charla. La verdad que es relativamente nuevo, en realidad se está introduciendo cada vez más, pero para muchos colegas es aún un tema incierto. Como usted dice, pues el tema de las placas aún ya se viene haciendo, pero de alguna u otra forma no tan adecuada, porque la charla anterior con el doctor Portalino comentamos que no hay un informe muchas veces adecuado, ¿no? Claro. Usted nos vuelve Ahora, a... aquí hay que tomar una cosa importante. No es que se esté desvirtuando la radiografía sigue siendo un método diagnóstico muy bueno. Lo que pasa es que tiene un inicio y un fin, tiene un límite. Y ahí es donde entran todas las nuevas técnicas, la tomografía, la resonancia magnética, la fluoroscopía, el uso de medios de contraste. En radiografía todavía tenemos más opciones. Podemos usar el sulfato de bario, podemos usar medios de contraste positivos, negativos, yodados. O sea, tenemos más opciones. El punto es que, no sé, pero no nos atrevemos muchas veces a hacer técnicas especiales con la radiografía, una uretrografía espetora, cosas así, y pues sí, se deberían de aprender y hacerse, nos van a dar mucha información. Lo otro es, el otro error, no sé si será así en otros países, pero tratamos de cuidarle mucho la billetera a nuestros clientes. Y al final, pues la prioridad de nosotros es el paciente. Entonces muchas veces decimos, no, mira, hagámosle una plaquita y gastamos plata en una placa, cuando realmente sabemos que hay que hacer un estudio más avanzado, ya sea una tomografía o una resonancia magnética. Hay veces que a mí me toca y me dicen, toque, es que me mandaron porque el perro está parapléjico a que le tome radiografías. Llamo al colega y le digo, mira, ¿no preferís ahorrarte esa plata y que le hagan una tomografía? Entonces, en esto considero que es una forma de hablar entre el clínico y los colegas cuando son, digamos, a un centro de referencia o explicar bien al propietario, vea, le recomiendo mejor esto, le voy a poder dar un mejor diagnóstico o voy a tener una mejor aproximación al paciente, ¿verdad? Claro. Doctor, el doctor Giovanni Portalino pregunta, doctor, ahora que hay tomógrafos de uso exclusivo veterinario como el Bimago, ¿qué nos podría comentar respecto a los de uso humano? Mira, el Dimago es un buen equipo. Yo no lo he usado, no voy a decir nada. He visto imágenes de Dimago. Hay un Dimago en la ciudad de Panamá. Tiene una buena calidad de imagen. El problema es que es muy lento. La reconstrucción es muy lenta. Yo, digamos, el tomógrafo que tengo en la clínica es un General Electric, que es de uso humano. Y simplemente con adaptar los protocolos bien a nuestros pacientes, te dan una excelente calidad de imagen. En eso, pues, tanto el Dimago tiene una imagen muy lindas, tiene unas imágenes muy lindas, pero hay que tomar en cuenta que la tomografía sobre la resonancia magnética tiene una ventaja, que es el tiempo. Un paciente que tú necesitas un diagnóstico rápido, yo no lo voy a meter en un resonador porque un resonador puede estar con el paciente ahí anestesiado por lo menos una hora, 40 minutos o una hora. En cambio, en una tomografía, lo voy a tener anestesiado 5, 6 minutos. Entonces, eso es una gran ventaja. Pero si tienen un Dimago, úsenlo. Tienen unas imágenes preciosas. Lo único que yo podría decir que es un poco lento en la reconstrucción de imágenes. Pero por lo demás, funciona de maravilla. Excelente, doctor. Bueno, al parecer ya no hay ninguna otra charla. Igual pueden escribir a la página, no hay problemas. Está a su servicio el doctor Roy McGregor, Con mucho gusto. tremendo profesional. Eh,
Y gracias, doctor, de verdad, muchísimas gracias por esta charla, por comentarnos sobre la tomografía, por aclararnos que es una herramienta más y hay que, de alguna u otra forma, pues, perder el temor. Hay que usarla, hay que usarla. Si es una herramienta que tenemos, hay que usarla. Exactamente, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos los colegas que se conectaron hoy. Continuamos con las charlas. Mañana seguimos con la charla. Mañana hablaremos nuevamente sobre ecografía ocular con el doctor Carlos Núñez. Gracias, doctor. De verdad que de parte de todos los saludamos, de Colombia, México, Bolivia, Argentina, del mismo Costa Rica que se han conectado. Gracias, doctor, y gracias a todos por conectarse. Un placer, que tengan una linda noche todos.